La despensa del escritor, con Alfonso Salvador. Saludos. Soy Alfonso Salvador y hoy empiezo con una gran ilusión un nuevo programa. La despensa del escritor. Hacía mucho tiempo que quería hacerlo y la verdad, y me ha llevado mucho tiempo recopilar los datos para esta aventura. En concreto, va más que tratarse de un curso o de un metacurso, como se dice ahora, es más bien una forma de aprender de los grandes maestros, de aprender y aprender para empezar yo mismo lo que es la escritura, lo que sería un taller de escritura. Para ello no vamos a contar con ningún método, sino vamos a contar con lo que ellos han dicho sobre el narrador, por ejemplo, sobre el tono que hay que emplear, el estilo, los tipos de estilos que hay, los personajes secundarios, todo la trama que hay alrededor del personaje, el tiempo, el ritmo con el que se cuenta, el espacio y la atmósfera donde se crea la acción, los diálogos, que es un tema importante, y los medios necesarios para llevar esto y tenerlo, porque hoy hay una gran tecnología y unos grandes programas para poder crear una novela. Ten en cuenta, bueno, no quiero adelantar nada. Y el principio y el final. Los principios tienen que ser sorprendentes y el final también. Decía Marcel Proust que los libros son obras de la soledad e hijos del silencio. Los seres humanos somos contadores de historias. Bien, contamos historias a nuestros familiares para que pasen de padres a hijos, relatos de grandes guerras o luchas entre naciones, pero sobre todo contamos pequeñas historias que nos han pasado, por ejemplo, en la oficina, lo que hemos visto en el autobús o lo que nos ha dicho la vecina del quinto cuando subíamos en ascensor. Pero algunos la cuentan mejor que otros, y aquí vamos a investigar lo que decían los grandes maestros, los que luchan para dominar el lenguaje, como si se tratase de un instrumento musical. En este episodio vamos a contar con la voz de Truman Capote, Patricia Highsmith, Gustave Flaubert, Luis Landero, Joseph Conrad, Natalia Ginzburg, Gonzalo Torrente Ballester y el maestro José Luis Borges. Empezamos. Truman Capote. Así como algunos jóvenes practican el piano o el violín, 4 o 5 horas diarias, igual me ejercitaba yo con mi pluma y el papel. Patricia Highsmith. Recomiendo encarecidamente a los escritores que lleven una libreta para tomar apunte, pequeña si durante el día tiene algún trabajo, grande si puede permitirse el lujo de quedarse en casa. Incluso vale la pena anotar 3 o 4 palabras si sirven para evocar un pensamiento, una idea o un estado de ánimo. Durante los periodos estériles conviene que el escritor hojee estas libretas. Puede que de pronto alguna idea empiece a moverse. Quizás 2 ideas se combinarán la una con la otra porque ya estaban destinadas a hacerlo desde el principio. Gustave Flaubert. En 1852 le decía a Louise Colette, su amante y confidente literaria, que él aspiraba a escribir un libro sobre nada, un libro sin pretextos exteriores, que se mantuviese en pie solo por la fuerza intrínseca del estilo, al igual que el polvo que se sostiene en el aire sin necesidad de soporte, un libro casi sin sujeto, o al menos en el que el sujeto fuese, si es posible, casi invisible. Toni Morrison. El lenguaje debe ser sumamente cuidado y a la vez espontáneo. No debe haber en él ni rastro de sudor. Luis Landero. El hombre es sobre todo un animal narrativo. Al fin y al cabo nos pasamos la vida contando historias, es decir, contando lo que nos pasó ayer, lo que esperamos hacer mañana, lo que hemos pensado o imaginado o soñado, contando lo que alguien nos contó o recordando, que es también una forma de contar. Joseph Conrad. Escribir es desplazarse a lugares insospechados, en los que el sueño es más seguro que la tierra firme. Natalia Ginzburg.
uno, en el momento de escribir, está milagrosamente impulsado a ignorar las circunstancias de la propia vida. Gonzalo Torrente Ballester. A finales de septiembre, uno de estos entrevistadores de radio me hizo una pregunta capciosa. Me preguntó si yo había plagiado alguna vez. Le contesté, claro, como todo el mundo. Todo el mundo empieza plagiando. Yo empecé escribiendo novelas del oeste. Jorge Luis Borges. Leer un libro no es una experiencia menor a la de estar enamorado o viajar. Un pequeño resumen. El hombre es un animal narrativo. Todos contamos historias, pequeñas o grandes, continuamente. La literatura, como cualquier otra arte, es la aleación de dos materiales opuestos. Por uno, el irracional y otro, el racional. El irracional, las musas, el don, la inspiración, el genio. Y el racional, la técnica. El componente irracional o emocional no se puede enseñar. Hay que buscarlo dentro de uno mismo. Pero se puede potenciar, trabajando la imaginación, enriqueciendo el lenguaje y aprendiendo a desarrollar un cierto instinto narrativo, una forma de mirar el mundo que seleccione aquello que nos interesa contar. Las partes técnicas se pueden enseñar. La han desarrollado muchos autores, a través de siglos y culturas. Es una cadena que une a los escritores de una generación con la de otra. Hay que divertirse escribiendo, gozar de las palabras y sentir el placer de contarlas. La lectura es la primera y más importante fuente de inspiración del escritor. El germen de una idea puede encontrarse en cualquier lugar. La literatura exige un pacto entre el escritor y el lector. El escritor cuida la verosimilitud de su relato. A cambio, el lector suspende su incredulidad mientras dura la narración. La única forma de asimilar las técnicas literarias es practicarlas. Además de lápiz y papel, un escritor necesita desarrollar y enriquecer su capacidad expresiva a través del lenguaje. Buscar un espacio y un tiempo propio para la escritura. Volver atrás y desempolvar su imaginación. Lectura recomendada. El escritor y sus fantasmas, de Ernesto Sábato. Carta a un joven novelista, de Mario Vargas Llosa. El dardo de la palabra, de Fernando Lázaro Carreter. El estilo para el escritor, lo mismo que para el pintor, no es cuestión de técnica, sino de visión. Proust. En español tenemos la suerte de contar con herramientas muy importantes. No he visto en ningún sitio que hayan recomendado ciertas cosas, pero en mi caso os lo voy a recomendar. Considero básico. Tenemos la oportunidad de tener el Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares de la Real Academia Española. Bien, ¿qué es lo que tiene este diccionario que lo hace importante? Por ejemplo, tú imagínate que tú ves una habitación totalmente desordenada. Y dices tú, bueno, ¿cómo pongo yo desordenada? Te vas al diccionario, busca y te pones leonera. Es una habitación desordenada. Pues eso está muy bien. Ahora te voy a decir lo que dice el Diccionario Ideológico Wikipedia. El Diccionario Ideológico de la Lengua Española es la obra más reconocida de Julio Casares, elaborada durante 25 años con un minucioso trabajo de clasificación e inventario sistemático del léxico español y publicada por primera vez en 1942. A la inversa de los diccionarios convencionales, el diccionario ideológico permite obtener la palabra a partir de su definición, o dicho de otra forma, obtener el significante a partir del significado. Por lo tanto, lo veo muy, muy necesario y muy importante. Otra herramienta que también veo básica para todo escritor es Scrivener. Es un programa informático que tiene una línea de aprendizaje un poquito... En fin, no es muy fácil, pero tampoco es muy difícil, pero que nos da una herramienta impresionante. Por ejemplo, si tú estás creando un capítulo, en el capítulo tiene diálogo, pues crea una escena de diálogo y lo hace otro día, porque por ejemplo ahora mismo no te apetece hacerlo, o no te encuentras inspirado, o cualquier cosa, o no tienes tiempo, y te estás dedicando a realizar otra actividad dentro de lo que es la novela. Pues esas cosas, y eso lo tienes ahí, lo puedes guardar, y lo tiene totalmente. Ten en cuenta que cuando se enfrenta uno a una novela, te enfrenta a miles de palabras.
son miles de palabras y tenerlas bien organizadas es fundamental. Aparte, un capítulo, si tú ves que no queda bien donde quede, lo quieres cambiar, simplemente coges la carpeta, lo pones en otro lado y automáticamente te lo puedes modificar. La exportación, si es un autolibro, si te vas a autoeditar tú y lo vas a mandar a Amazon o a cualquier plataforma, pues también viene con toda la tecnología para poder hacerlo. Ahora, abajo te dejo en las notas, te dejo el tema de Scrivener y del diccionario ideológico de la lengua española. Pero, ¿qué es lo que dicen de Scrivener? Te lo paso para que lo veas más claro por si no me he explicado bien. Es un programa creado por escritores para escritores. Por eso no es solo un programa para escribir, sino un ecosistema de funcionalidades que busca cubrir las necesidades de cualquier tipo de escritor. Bien, creo que esto es muy importante y es bastante necesario. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado. Un saludo virtual a todos.